Tengan ustedes muy buen día. Hoy vamos a hablar sobre hipoxias. Este fenómeno que ocurre en relación al aporte de oxígeno a nivel tisular tiene que ver muchas veces con fenómenos patológicos, aunque en ciertas situaciones fisiológicas, como puede ser un ejercicio extenuante y demasiado intenso, donde el requerimiento de oxígeno supera el aporte, o en situaciones como por ejemplo la exposición a grandes alturas, fisiológicamente ocurre un fenómeno de hipoxia al cual nuestro organismo debe justamente adecuarse y ajustarse para mantener una homeostasis lo más normal posible. Entonces, lo que vamos a hacer en esta charla es ver los distintos tipos de hipoxia y clasificarlas, para luego, en otra charla, ver los fenómenos adaptativos que ocurren durante el ejercicio y también en situaciones de hipobaria e hiperbaria, lo que sería la altitud y también el buceo como situaciones donde puede ocurrir, particularmente en la exposición a la altitud, una situación de hipoxia. Entonces, vamos a iniciar esta charla comentando justamente algunas particularidades que ya hemos visto a lo largo del módulo de sistema respiratorio, pero dentro de lo que son las funciones de este aparato, tenemos tres mecanismos fundamentales de situaciones relacionadas a lo que sería la respiración. El primer punto que tenemos que remarcar es el fenómeno de la ventilación pulmonar, donde vamos a tener el ingreso de aire desde el exterior hasta el alvéolo, ¿sí? A partir de ahí va a ocurrir el fenómeno denominado respiración externa, ¿sí? Donde el oxígeno va a pasar desde el alvéolo a los capilares pulmonares y el dióxido de carbono va a difundir desde los capilares pulmonares hacia el alvéolo pulmonar. Posteriormente ocurrirá el transporte de oxígeno a través de la sangre para llegar hasta los tejidos periféricos, donde ocurrirá el fenómeno de respiración interna. Puntualmente, aquí lo que va a ocurrir es la difusión del oxígeno desde el capilar sistémico, que se encuentra en proximidad con la célula que va a utilizar el oxígeno. Entonces este oxígeno va a difundir desde el capilar hacia el tejido, y el dióxido de carbono producido por esta célula va a difundir hacia el capilar para ser nuevamente llevado hasta el pulmón, donde será eliminado a través de los alvéolos. Entonces aquí tenemos los fenómenos de ventilación pulmonar, respiración externa y respiración interna, que son importantes justamente porque van a ser los puntos claves donde toda afectación de estos mecanismos puede generar secundariamente una hipoxia. Particularmente ya hemos visto que la difusión de los gases, tanto a nivel de los alvéolos como también a nivel de los tejidos, depende de algunas variables que son importantes a tener en cuenta, ya que todas ellas podrán afectar el aporte tanto de oxígeno a la sangre, como también la llegada luego del oxígeno hacia los tejidos. Aquí entonces va a ser importante, o van a ser determinantes, los factores que participan en la denominada ley de Fick. Estas variables incluyen el área tisular, el gradiente de presión parcial, que es lo que genera el paso por difusión desde un espacio a otro de los gases, la densidad y solubilidad de los gases, este cociente que depende de las características del gas del cual estemos hablando, y también del espesor de la membrana que debe atravesar este gas para llegar hasta el lugar de destino. Entonces, vamos a tener como posibles variables, como ocurre, y ya hemos visto a nivel de los alvéolos, que la variación del área y el grosor de la membrana de intercambio tiene la particularidad que fisiológicamente se modifica. ¿Por qué? Porque al final de la inspiración la distensión aumenta al máximo el área y reduce al mínimo el grosor de esta pared que debe atravesar los gases para su difusión. Asimismo,
hay una difusión o una variación en la presión parcial de los gases, ¿sí? Que también va variando fisiológicamente, dependiendo el tiempo de inspiración o expiración. Al final de la inspiración, la llegada de aire fresco aumenta al máximo la presión parcial de oxígeno alveolar y reduce al mínimo la presión parcial de dióxido de carbono, lo cual va a hacer que el oxígeno justamente difunda con mayor facilidad por este gradiente de presión hacia el capilar, y lo contrario ocurrirá con el dióxido de carbono, que difundirá desde el capilar hacia el alveolo. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que a las variaciones en la presión parcial de oxígeno dependerán del aporte de sangre, ¿sí? Y de justamente la velocidad de intercambio que ocurra a nivel de estos capilares, y justamente la distancia a lo largo del capilar pulmonar que es ocupada, digamos, por la difusión de oxígeno, deja un resto de tiempo disponible que puede ser utilizado en la medida que aumente el flujo sanguíneo. Cuestión importante, por ejemplo, en las situaciones de ejercicio físico, como veremos más adelante. Entonces, dentro de las situaciones fisiológicas y no tanto que tenemos dentro de los pulmones, vamos a ver que normalmente tenemos un intercambio, ¿sí? Que permite el correcto digamos, la correcta llegada del oxígeno desde el alvéolo hacia la sangre, oxigenándola, y la llegada del dióxido de carbono hasta el alvéolo para ser eliminado. Es decir que normalmente tenemos alvéolos que están perfundidos y aireados con normalidad, pero tenemos fisiológicamente y en algunas situaciones también patológicamente, situaciones donde podemos tener, como vemos en esta gráfica, alvéolos que no están correctamente ventilados, ¿sí? Pero sí están perfundidos, y también situaciones donde podemos tener alvéolos que sí estén correctamente ventilados, pero que no estén correctamente perfundidos, por una falta de flujo o porque hayan dificultades en la difusión, esto particularmente en situaciones patológicas, ¿sí? Pero fisiológicamente podemos tener alvéolos más ventilados que perfundidos, lo que ocurriría, por ejemplo, en el ápice pulmonar, y alvéolos que estén menos ventilados y sí muy perfundidos, como puede ocurrir en las bases pulmonares, ¿sí? Entonces, esto lo que quiere traducir es que podemos tener fisiológicamente situaciones donde nuestro pulmón produzca un menor intercambio gaseoso, ¿sí? O un intercambio gaseoso menos eficiente, y también situaciones patológicas, como puede ser la obstrucción de la vía respiratoria, donde, aunque haya una correcta circulación, no va a ocurrir el intercambio gaseoso adecuado y por tanto va a llegar una sangre desoxigenada hacia los capilares. Esto que estamos comentando justamente puede producir situaciones de hipoxemia. Hipoxemia es la disminución de la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial. Es decir que hay situaciones donde fisiológicamente y también patológicamente vamos a tener una mezcla de sangre, ¿sí? Desoxigenada con la sangre oxigenada. Es decir que vamos a tener a la salida de los pulmones una sangre con una presión parcial de oxígeno menor de lo normal. Esto, en situaciones fisiológicas, se compensa, ¿sí? Dentro de la misma función de los pulmones, ¿sí? Para mantener una estabilidad que sea funcional a el normal, digamos, al normal funcionamiento de nuestro organismo, ¿sí? Pero en ciertas situaciones puede ocurrir que digamos, estos desbalances que tenemos fisiológicamente, como ya hemos visto, producidos, como puede ser por las diferentes zonas que tenemos a nivel pulmonar, donde en la zona 1 o en el ápice pulmonar tenemos alvéolos que tienen una presión alveolar mayor a la presión arterial y mayor a la venosa, lo cual produce que hayan alvéolos que estén correctamente ventilados, pero no tan correctamente perfundidos, ¿sí? Y también
la zona 3, donde tenemos lo contrario, que la presión arterial es mayor a la presión venosa y es mayor a la presión alveolar, y esto se da principalmente por cuestiones relacionadas a la gravedad y a la presión hidrostática, que determinan que haya un mayor flujo de sangre en las bases pulmonares y un menor flujo de sangre a nivel de los ápices pulmonares. Esto va a determinar una relación ventilación-perfusión, como hayamos visto en otras charlas, que sea, digamos, de 3,3, ¿sí? Como se ve en esta gráfica, en los ápices pulmonares, y de 0,6 en las bases pulmonares. Esto implica que, en realidad, el sistema no es del todo eficiente, ¿sí? Ni en el ápice ni en las bases, ¿sí? Pero la relación ventilación-perfusión, que normalmente se encuentra alrededor de un 0,8, mantiene una estabilidad funcional, como decía recién, para que nuestra sangre esté correctamente oxigenada y este oxígeno llegue eficientemente a los tejidos, ¿sí? O suficientemente a los tejidos. Fíjense, entonces, como decíamos recién, que la ventilación es menor en el ápice que en el vértice, pero la perfusión es mucho menor en el vértice que en la base, lo cual hace que la relación justamente de más alta, ¿sí? A nivel del vértice que en la base. Por otro lado, lo que tenemos que tener en cuenta es que justamente lo que estamos hablando de estas situaciones de hipoxemia es que la presión parcial de oxígeno arterial va a estar siempre reducida en situaciones como cortocircuitos anatómicos y fisiológicos, que ya hemos estado charlando, ¿sí? De situaciones donde los alvéolos están mal ventilados, pero sí correctamente perfundidos, lo que sería un cortocircuito fisiológico, ¿sí? El cortocircuito anatómico, lo que estuvimos charlando recién. Aunque en ciertas situaciones, ya quizás más relacionado a lo que puede ser fenómenos patológicos, podemos tener disminuciones de la fracción inspirada de oxígeno, una baja relación ventilación-perfusión o alteraciones en la difusión o hipoventilación, que también produzcan, y ya fuera de lo que sería una situación fisiológica, una situación de hipoxemia, ¿sí? Estas situaciones de hipoxemia van a tener una diferencia alvéolo arterial de oxígeno, en algunas situaciones aumentada y en otras situaciones normales, ¿sí? Principalmente en la disminución de la fracción inspirada de oxígeno y en la hipoventilación, la diferencia alvéolo arterial será, de oxígeno será normal, pero en general todas estas situaciones de hipoxemia tendrán una diferencia alvéolo arterial de oxígeno aumentada, que en ciertas situaciones responderá o no a la administración de oxígeno en una mayor proporción a la que normalmente tenemos en el aire ambiental, que es del 21%. Si yo aumento esta fracción correspondiente al oxígeno, puedo tener una respuesta de compensación a esta hipoxemia, ¿sí? Entonces, lo importante aquí a tener en cuenta es que ciertas situaciones fisiológicas o patológicas pueden ya limitar la llegada de oxígeno a nivel de los tejidos periféricos, justamente porque se esté dando una incorrecta, ¿sí? Un incorrecto funcionamiento de lo que es la respiración externa, ¿sí? O también de la ventilación pulmonar. Ahora lo que tenemos que tener en cuenta es que eso era la hipoxemia, ¿sí? En particular, la hipoxia habla del aporte del oxígeno a los tejidos periféricos, ¿sí? Cuando este aporte de oxígeno a los tejidos periféricos se encuentra disminuido, nosotros vamos a decir que este tejido se encuentra en una situación de hipoxia, ¿sí? Entonces, diferenciar bien de lo que es la hipoxemia, que estamos hablando de una baja presión parcial de oxígeno a nivel de la sangre, que no necesariamente tiene que estar acompañado de una hipoxia tisular, ¿sí? Cuando la célula en particular recibe una cantidad de oxígeno demasiado baja y esa presión parcial de oxígeno no es suficiente para que la mitocondria trabaje, ahí es donde entonces estaremos en presencia de una hipoxia, ¿sí? Estas hipoxias se deben principalmente a
varias causas, como decíamos recién, pueden estar afectando la ventilación, la respiración externa, la respiración interna o también el funcionamiento celular. Entonces, dentro de estos grupos, lo que vamos a tener en cuenta es que una afectación o una reducción de la presión de oxígeno ambiental, de la ventilación alveolar, de la hematosis, de la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre, ¿sí? Con, por ejemplo, una afectación en la concentración de hemoglobina, un gasto cardíaco bajo, ¿sí? Es decir, que haya una incorrecta perfusión tisular, la difusión hacia la célula o una tasa de fosforilación oxidativa mitocondrial reducida, producirán una situación de hipoxia. Es decir, que estas situaciones que, como les comentaba al principio de la charla, van a estar más relacionadas a fenómenos patológicos, también, como podrán ir pensando y razonando en cuestiones que hemos ido charlando a lo largo de las distintas clases de fisiología del sistema cardiovascular y del sistema respiratorio, podrán ir ustedes asociando, ¿sí?, que toda vez que hayan alteraciones de la ventilación, de la difusión o de la perfusión, vamos a tener justamente entonces situaciones de hipoxia, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que las hipoxias se clasifican según su causa, ¿sí? Y de esto vamos a establecer 4 grandes grupos, ¿sí? Aquellas donde la causa sea una reducción del oxígeno en la sangre, otras serán aquellas donde la reducción se produzca en el caudal sanguíneo, ¿sí? La otra situación será que haya una utilización excesiva de oxígeno a nivel tisular, y la última situación será que haya una incapacidad celular para utilizar el oxígeno. Es decir, que todos estos causales determinarán la aparición de una hipoxia que tiene una denominación específica, ¿sí? Aquellas hipoxias donde yo tenga una situación de reducción del oxígeno en la sangre, estaremos hablando de una hipoxia hipoxémica. Estas hipoxias hipoxémicas justamente se producen por una reducción de la presión parcial de oxígeno ambiental, de la ventilación alveolar, de la hematosis o de la capacidad de transporte de oxígeno en la sangre, ¿sí? Es decir, de algún problema en la concentración de hemoglobina. Entonces, aquí es donde podremos dividir las hipoxias hipoxémicas en dos tipos: las denominadas hipotónicas y las denominadas isotónicas. Las denominadas hipotónicas también las encontrarán en la bibliografía como la hipoxia hipóxica, ¿sí? A tener en cuenta que, como se confunde un poco con el tema de hipoxia hipoxémica, hipoxia hipóxica, se prefiere la denominación que estamos usando en esta charla como hipoxia hipoxémica hipotónica, a la que en la bibliografía también pueden encontrar como hipoxia hipóxica, ¿sí? En este caso, se presenta una reducción en la presión parcial arterial de oxígeno con activación de quimiorreceptores periféricos y cianosis. Aquí lo que ocurre es que se haya reducida la cantidad de oxígeno disponible procedente de la atmósfera, ¿sí? Entonces, aquí es donde tendremos esta situación fisiológica que a nuestro curso nos interesa mucho, que es la hipoxia de altura, ¿sí? Pero también en ciertas situaciones patológicas como la obstrucción de las vías aéreas, la hipoventilación, las alteraciones de la relación ventilación-perfusión con shunts venoarteriales, producirán este tipo de hipoxias, ¿sí? En cuanto a la hipoxia isotónica, también en la bibliografía se la puede encontrar como hipoxia anémica, ¿sí? Esta hipoxia hipoxémica isotónica se caracteriza por presentar una presión parcial arterial de oxígeno normal, ¿sí? Porque el oxígeno disuelto es normal, pero el contenido total es bajo, justamente porque hay un incorrecto transporte de oxígeno acoplado a la hemoglobina, ¿sí? Entonces aquí no habrá activación de quimiorreceptores ni cianosis debido a que el oxígeno disuelto es normal, pero esto se da en situaciones de anemia o de intoxicaciones por monóxido de carbono, y por tanto es muy importante porque son situaciones realmente muy frecuentes, ¿sí? Las de intoxicación por monóxido de carbono, particularmente en épocas frías del año, y en este caso hay que tener en cuenta que se deberá a la reducción de la capacidad de la fijación del oxígeno por la sangre, es decir, que la presión parcial
repito, de oxígeno arterial es normal, la cantidad de hemoglobina disponible para el transporte de oxígeno se hallará reducida o afectada para el transporte de oxígeno. Y en general hay que tener en cuenta que este tipo de hipoxia, ¿sí?, cuando principalmente se debe a anemias, no tiene sintomatologías, ¿sí? El problema es cuando, por ejemplo, hay un aumento en la demanda, como ocurre en el ejercicio físico, ¿sí? Por eso es que tener en cuenta que estas situaciones de hipoxia también tienen que ver con lo fisiológico, ¿sí? Porque muchas veces, ante fenómenos fisiológicos, como puede ser la exposición a la altura o el ejercicio físico y el aumento de la demanda, una persona con una hipoxia hipoxémica isotónica, como podría ser un anémico, tiene un déficit de aporte de oxígeno suficiente a los tejidos, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta este tipo de hipoxia hipoxémica, así que estamos hablando siempre de lo que sería una reducción del oxígeno en la sangre, ya sea en el contenido total o ya sea en directamente la presión parcial de oxígeno por un aporte insuficiente desde el ambiente. En particular, lo que podemos también decir de estas hipoxias es que tienen algunas características que las diferencian entre sí, ¿sí?, que vamos a tratar de ir resumiendo con estas tablas para que sean más fáciles de comprender. En estas tablas, que vamos a ir comparando entre todos los tipos de hipoxia, tenemos o presentamos la presión parcial de oxígeno, cómo es la saturación del oxígeno, el contenido arterial de oxígeno, que estamos hablando del combinado con la hemoglobina más el oxígeno disuelto, la presión parcial de dióxido de carbono, el pH, tengamos en cuenta, como veremos en la charla de ejercicio físico, que toda vez que se aporta menos cantidad de oxígeno a los tejidos periféricos empiezan a hacer glucólisis anaerobia y con eso aumenta la concentración de ácido láctico. Al aumentar la concentración de ácido láctico, lo que se produce es una acidosis, ¿sí? Entonces, toda vez que tengamos situaciones de hipoxia, muchas veces vamos a tener condiciones donde el pH se ve afectado. ¿Sí? También vamos a tener una diferencia arteriovenosa de oxígeno, ¿sí?, que puede ser normal o estar alterada, como vimos en las situaciones de hipoxemia que charlamos anteriormente, y también, como vemos aquí en la última columna, relacionaremos el flujo sanguíneo. ¿Y por qué? Porque muchas veces el flujo sanguíneo tiende a aumentar o disminuir para compensar alteraciones a nivel de los gases, ¿sí? Entonces, la respuesta esperada ante una hipoxia será que el flujo sanguíneo aumente para tratar de llevar más cantidad de oxígeno a los tejidos. Esto dependerá, obviamente, de la respuesta a la baja en la concentración de oxígeno y la liberación de mediadores que produzcan una vasodilatación de la zona y un mayor aporte de sangre para tratar de oxigenar ese tejido, ¿sí? Entonces, va a depender justamente del oxígeno principalmente disuelto. Así es que, por ejemplo, la hipoxia hipoxémica hipotónica en situación aguda, como podría ser una primera exposición a la altitud, presentará una presión parcial de oxígeno disminuida, justamente porque el oxígeno ambiental está bajo, una saturación de oxígeno disminuida y un contenido arterial de oxígeno disminuido, ¿sí? Lo cual va a ser luego compensado cuando la situación se vuelve crónica, ¿sí? Ya vamos a ver en otra charla los cambios ocurridos en la exposición a la altitud, pero la presión parcial de dióxido de carbono estará baja, justamente porque la respuesta de intercambios que se produce es una hiperventilación, y esta hiperventilación genera un también desbalance del pH que está asociado a un lavado del dióxido de carbono y protones y que también puede entonces producir un cambio que tenga que ver con el estado ácido-base de esta persona. Para este caso, en una situación aguda,
Más allá de la hipoxia tisular que se va a producir, vamos a tener un aumento en el pH, ¿sí? Porque estos pacientes con una exposición aguda a la altura tendrán una estimulación del centro respiratorio con una hiperventilación, y este lavado de dióxido de carbono producirá una alcalosis respiratoria, ¿sí? En cuanto a la diferencia arteriovenosa de oxígeno, será normal para todas las situaciones de hipoxia hipoxémica, como vemos aquí, y el flujo sanguíneo será una compensación importante para tratar de llevar oxígeno suficiente a los tejidos en la situación de, por ejemplo, la exposición a la altura de manera aguda, que luego se compensará justamente porque uno de los mecanismos compensatorios, como veremos más adelante en otra charla, es el aumento de los elementos formes para producir un mejor aporte de oxígeno a los tejidos periféricos sin aumentar el flujo sanguíneo para no forzar el trabajo del sistema circulatorio, y esto se hace a partir del estímulo de la hipoxia tisular que se genera en los riñones y el aumento de la eritropoyetina, que como ya vimos en algunas charlas del linfomático, la eritropoyetina es un estimulante de la formación de glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, la diferencia entre la hipoxia hipoxémica hipotónica aguda y crónica es la aparición de mecanismos compensatorios, ¿sí? Estos mecanismos compensatorios no van a poder cambiar que la presión parcial de oxígeno ambiental sea menor de lo normal y por tanto la saturación sea menor de lo normal, pero sí el contenido arterial de oxígeno va a tender a normalizarse una vez que se haya producido estos mecanismos de compensación, gracias a este aumento de los elementos formes de la sangre, como decía recién, y el pH será otra cuestión que se normalizará, aunque se mantenga la hiperventilación, por una compensación a nivel renal para eliminar esta mayor cantidad de bicarbonato, ¿sí?, que hay en exceso, y por tanto compensar esta alcalosis respiratoria, ¿sí? El flujo, como decíamos recién, será también normalizado entre una situación aguda y crónica, justamente porque la cantidad de glóbulos rojos es mayor a lo normal una vez que se haya compensado la situación de la exposición a la altura. Por eso es importante la aclimatación que se les pide realizar a los andinistas o a aquellas personas que hacen deportes en altura, porque permiten al cuerpo justamente adaptarse y producir estos mecanismos compensatorios que ayudan a tolerar mejor esta situación, que aunque es fisiológica, implica un gran estrés para el organismo. Por otro lado, la hipoxia hipoxémica isotónica, que dijimos estaba relacionado principalmente a situaciones como puede ser la anemia o la intoxicación con monóxido de carbono, tendrá una presión parcial de oxígeno normal, porque en realidad el problema está en la cantidad de hemoglobina que tiene que transportar al oxígeno. Entonces, el trastorno fundamental estará en el contenido arterial del oxígeno, ¿sí?, porque el oxígeno combinado será menor a lo normal. Este oxígeno que logre llegar hasta la hemoglobina saturará a la hemoglobina, ¿sí? Entonces la saturación de oxígeno en realidad no estará afectada, ¿sí?, porque la presión parcial de oxígeno justamente es normal. Y el resto de las variables, como puede ser la presión parcial de dióxido de carbono, el pH o la diferencia arteriovenosa de oxígeno, serán normales, y el flujo, dependiendo, ¿sí?, si la demanda es alta, puede estar tratando de compensar ese aporte de oxígeno en déficit producido por una disminución en la hemoglobina, como ocurre en las situaciones de anemia. Estas gráficas lo que tratan de mostrar en la situación de hipoxia hipoxémica hipotónica y hipoxia hipoxémica isotónica son cómo se mueve, digamos, lo que sería el contenido de oxígeno, ¿sí?, total, ¿sí?, el oxígeno en sangre total, con respecto a las modificaciones de la presión parcial de oxígeno. Para tener en cuenta entonces en la hipoxia hipoxémica hipotónica, lo que tenemos es una disminución en la disponibilidad de oxígeno que llega al alvéolo, ¿sí?, para producir el intercambio. Es decir que
Al caer el oxígeno, vamos a ir desde este punto A hasta este punto B, ¿sí? A este punto A', perdón, y la extracción de oxígeno no se va a modificar, ¿sí? A nivel tisular, lo que vamos a tener es un menor aporte. Entonces, al tener un menor aporte, lo que va a terminar saliendo por sangre venosa va a ser una cantidad de oxígeno mucho menor de lo que habitualmente ocurría. Esto, siempre y cuando no llegue a niveles que no puede, o que sí, que no puede cumplir con las tareas que tiene que llevar la célula periférica adelante y que requieren oxígeno, ¿sí? Principalmente fosforilación oxidativa, no tendrán consecuencias, ¿sí? O mayores consecuencias a esta hipoxemia. Es decir, que en general, siempre que haya una mayor demanda, como puede ser estar haciendo algún tipo de ejercicio, como sería un andinismo o una carrera en la altura, puede producir que el tejido sufra esta hipoxia y sufra este déficit de oxígeno. Es decir, que a mayor demanda habrá una implicancia mayor que la que puede haber, por ejemplo, en una persona que está habituada a vivir en la altura, ¿sí? Por otro lado, para el caso de la hipoxia hipoxémica isotónica, lo que hay que tener en cuenta es que en realidad de la cantidad total de oxígeno en sangre, lo afectado es que en la presión parcial de oxígeno es normal, la saturación de la hemoglobina será normal, pero yo lo que tengo es un menor contenido de hemoglobina, es decir que el transporte será menos eficiente, ¿sí? Hacia los tejidos periféricos y entonces, perdón, lo que tendremos es un cambio desde este punto A a este punto A', pero manteniendo una extracción normal, lo cual también generará que la salida de sangre tenga una presión a nivel venoso, una presión parcial mucho menor que lo esperado, debido a que el tejido va a tomar siempre el oxígeno que requiere, ¿sí? Para el caso de una hipoxia hipoxémica isotónica, la extracción va a ser totalmente normal, ¿sí? Y obviamente, al igual que como veíamos en la hipoxia de altura, siempre y cuando no haya una demanda de oxígeno aumentada, ¿sí? No van a haber quizás inconvenientes. Cuando haya un aumento en la demanda de oxígeno a nivel tisular, ahí es donde quizás aparezcan principalmente la sintomatología. Hay otro tipo de hipoxia, que es la hipoxia hipoquinética. La hipoxia hipoquinética es aquella donde hay una reducción del caudal sanguíneo. Esta hipoxia hipoquinética, también en algunos libros llamada como hipoxia isquémica, circulatoria o de estancamiento, ¿sí? Son todos los sinónimos que podemos encontrar. En esta clasificación la vamos a dividir en dos tipos. La isquémica, ¿sí? Que sería propiamente dicha la que por ahí se refieren como hipoquinética en otros libros. Y también vamos a encontrar, en este caso, la congestiva, que el mecanismo no es exactamente igual a la isquémica, ¿sí? Ambas tienen una reducción del caudal sanguíneo, pero la causa no va a ser la misma. Particularmente en la isquémica, vamos a tener que hay un territorio de una arteria, ¿sí? Con un caudal subnormal, es decir, que hay una afectación local o una zona que tenga una afectación general con, por ejemplo, lo que sería un bajo gasto cardíaco, y entonces esa afectación general causará otro tipo de síntomas. Si el territorio es de una arteria localizada, aparecerá palidez o cianosis local y quizás dolor isquémico en la zona donde, por ejemplo, haya una trombosis venosa o una embolia o un espasmo arterial, ¿sí? Si la caída del caudal por debajo del gasto cardíaco produce una afectación general, aparecerá hipotensión, taquicardia como mecanismo compensatorio, palidez, taquipnea y acidosis metabólica, cuestiones que se ven, por ejemplo, en un shock cardiogénico o en un shock séptico, ¿sí? Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que en este fenómeno de hipoxia hipoquinética isquémica, ¿sí? La presión de oxígeno en los pulmones y la concentración de hemoglobina en la sangre son normales, pero el aporte de oxígeno a los tejidos es insuficiente, ¿sí? En consecuencia, la extracción de oxígeno se hallará aumentada, ¿sí? A nivel tisular, y la presión de oxígeno local caerá hasta valores muy, muy bajos, ¿sí? Porque justamente
la sangre es la que no llega hasta el tejido periférico y por tanto no puede aportar el oxígeno necesario. La diferencia arteriovenosa de oxígeno para este caso estará aumentada, ¿sí?, como consecuencia de la mayor extracción por parte de los tejidos, ¿sí?, cuestión que ya veremos en el cuadrito comparativo que charlábamos recién. Para el caso de la hipoxia congestiva, hay un bloqueo en el retorno venoso, es decir, que hay una afectación local, ¿sí?, como puede ser una trombosis venosa, ¿sí? En esta situación el territorio presentará edemas, congestión y cianosis, ¿sí? A diferencia de lo que veíamos recién en la isquémica, donde en general la obstrucción es arterial, ¿sí? Creo que cuando me refería a trombosis en isquémica dije trombosis venosa, y me estaba refiriendo justamente a las trombosis arteriales, ¿sí? Para el caso de las trombosis venosas, el tipo de hipoxia hipokinética es congestiva, ¿sí?, porque estamos hablando de un vaso de capacitancia y por tanto en general generan mucha congestión y edema. Recordemos que la cianosis, cuando aparece, representa un aumento en la concentración de hemoglobina desoxigenada en los capilares que supera los 50 gramos por litro, ¿sí?, y es un signo, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que este signo simplemente lo que marca es un aumento de la hemoglobina desoxigenada y no necesariamente está siempre presente en los distintos tipos de hipoxia, como hemos estado viendo, ¿sí? Muy bien. Por otro lado, hay que tener en cuenta que si el problema de esta congestión es generalizado, se deberá a un aumento en la presión venosa central y entonces habrá una presencia de cianosis, si la afectación es general, y suele asociarse a insuficiencia cardíaca congestiva, ¿sí? Es decir, una insuficiencia cardíaca principalmente derecha, así que generará un edema a nivel periférico principalmente, ¿sí? Hay que tener en cuenta que todas estas situaciones de hipoxia hipokinética, principalmente la isquémica, generan que la eliminación de productos resultantes del metabolismo celular se haya también alterado, y entonces, por ejemplo, como se produce una glucólisis anaerobia y esta no es de demasiada utilidad porque el oxígeno igualmente no llega, el ácido láctico generado se acumula en el área isquémica y eso afecta el metabolismo celular por la acidosis local que se produce, cuestión que había comentado anteriormente, ¿sí? Entonces, en este caso, si tenemos que ver cómo son las características de la hipoxia hipokinética, ¿sí?, con esta reducción del caudal sanguíneo, lo que podemos decir es que la presión parcial de oxígeno entonces será normal, la saturación de oxígeno normal y el contenido arterial de oxígeno será normal, justamente porque el aporte, ¿sí?, sanguíneo es bajo, es decir, que el flujo, el caudal es bajo, y esto puede generar una disminución de pH por acumulación de ácido láctico y no aumento, como habíamos visto recién, en la situación de altura, porque la situación de altura estaba asociada a una hiperventilación, cuestión que no tenemos en este caso, donde la presión parcial de dióxido de carbono es normal, y la diferencia arteriovenosa de oxígeno está incrementada justamente por lo que habíamos comentado recién, porque hay una mayor extracción, ¿sí?, por parte de los tejidos del oxígeno. Entonces, como pueden ver acá, lo que se afecta es la perfusión, entonces la extracción de oxígeno es mayor, ¿sí? Fíjense que de lo que es el valor normal, ¿sí?, lo que llega de contenido de oxígeno en la sangre, la extracción a nivel del tejido periférico es mayor, justamente porque la cantidad de sangre es menor, lo cual va a hacer que también la sangre que sale a nivel venoso, ¿sí?, se mueva desde este punto B a este punto B', ¿sí?, y lo que representa que tiene una menor presión parcial de oxígeno porque la extracción ha sido mucho mayor. Entonces aquí no está el problema en lo que sería la ventilación o la respiración externa, sino en el aporte de oxígeno a la sangre que hace que la respiración interna trate de ser mayor y la extracción por tanto sea mayor para tratar de suplementar ese déficit de oxígeno producido por la obstrucción, ya sea arterial o venosa. Otro tipo de hipoxia
que vamos a ver es por utilización excesiva, y en este caso nos interesa mucho por el tema del ejercicio físico extenuante, ¿sí? Aquí hay una excesiva demanda de oxígeno en relación a lo que puede aportar el paciente, ¿sí? Esto puede ser local o general, también dependiendo de la causa, y ejemplos de este cuadro puede ser, como decíamos, el ejercicio físico extremo, las convulsiones o también fenómenos como la tirotoxicosis. Aquí, en la hipoxia por uso excesivo, vamos a tener una presión parcial de oxígeno normal, una saturación de oxígeno normal y un contenido de oxígeno normal, porque nuevamente no vamos a tener problemas en la ventilación o la respiración externa, pero aquí lo que vamos a tener es que la demanda, ¿sí?, o lo que requiere el tejido es mucho mayor a lo que trae la sangre, entonces compensatoriamente aumentará el flujo sanguíneo de manera muy marcada, ¿sí?, porque habrá una vasodilatación local para compensarlo. Esto, si no alcanza a producir la glucólisis aerobia suficiente y entra en glucólisis anaerobia, se acumulará ácido láctico y por tanto disminuirá el pH o se mantendrá normal, todo dependerá de este aumento del flujo y obviamente, como ocurría recién, la diferencia arteriovenosa de oxígeno será mayor a lo normal, inclusive mayor a la hipoxia hipokinética, debido a que la extracción de oxígeno por el tejido será mucho mayor, justamente porque el uso es excesivo por parte del tejido periférico. Esto puede ser, entonces, como decíamos recién, en una situación fisiológica como un ejercicio físico extremo, o patológica como podría ser un exceso de hormonas tiroideas. El último tipo de hipoxia que vamos a ver hoy será la hipoxia histotóxica, ¿sí? Donde tenemos una incapacidad del uso de oxígeno. Aquí es importante por ciertas situaciones a las cuales puede estar expuesta una persona, como puede ser una situación de envenenamiento o exposición a algún compuesto tóxico, ¿sí? Aquí existirá una depresión aguda o una inactivación de la utilización celular del oxígeno justamente por un compuesto que interfiere en esta situación. Estas puede ser, por ejemplo, en un envenenamiento por cianuro, sulfuro o la exposición a oxígeno hiperbárico, que generarán una hipoxia histotóxica. Aquí no tendremos afectada la presión parcial de oxígeno, la saturación de oxígeno, ni el contenido arterial total de oxígeno. La presión parcial de dióxido de carbono será normal, pero aquí el aporte de sangre no trata de compensar el oxígeno que pueda estar faltando, justamente porque en realidad no es que la célula reciba poco oxígeno, ya sea trasladado por la sangre o porque no puede llegar a la célula, sino la célula tiene una incapacidad para utilizarlo. Entonces no hay ningún mecanismo compensatorio que trate de suplementar o corregir este déficit, ¿sí? Entonces el flujo puede ser normal o inclusive bajo, la extracción de oxígeno será disminuida porque justamente es el tejido el que no puede utilizar ese oxígeno, y en la medida que la célula empieza a trabajar con glucólisis anaerobia, nuevamente se acumulará ácido láctico y entonces el pH caerá, ¿sí? Aquí lo importante y para tener en cuenta es el tema de que siempre que estemos en una situación de hipoxia, donde pueden haber distintas situaciones, nuevamente, fisiológicas o patológicas que nos produzcan esta disminución del oxígeno al tejido periférico, ciertamente habrán tejidos que sufren más que otros. Por lejos, el tejido que más se afecta es el cerebro, ¿sí?, que es el órgano más sensible, y hay que tener en cuenta que la hipoxia o anoxia puede producir una pérdida de conocimiento en 15 segundos, una lesión celular irreversible si se prolonga alrededor de unos 2 minutos, y la muerte celular cuando dura de 4 a 5 minutos. Es por esto que es importante, por ejemplo, en situaciones de accidentes cerebrovasculares, o situaciones de ahogamiento, ¿sí?, ya sea en agua o por la obstrucción de la vía aérea, intervenir rápidamente y tratar de restablecer el aporte de oxígeno a los tejidos, y por esto es importante las
el conocimiento de distintas maniobras de reanimación o de resucitación que pueden permitir quizás salvar este tejido cerebral que rápidamente sufre la ausencia de oxígeno, ¿sí? Entonces, con esto me despido. La bibliografía recomendada o que hemos utilizado de referencia para esta charla es el texto virtual de Fisiología y Biofísica de Sarabí, que se puede encontrar online. Y con eso hemos terminado por el día de hoy. Muchas gracias.